Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Bendito Dios, Señor. Gracias por cada momento. Gracias por cada instante de nuestras vidas, Señor. Gracias por cada enseñanza, cada formación, Señor. Cada instrucción que traes a nuestras vidas, Señor. Gracias, bendito Dios, Señor, por cada momento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te queremos agradecer, bendito Dios, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, por cada enseñanza, Señor. Gracias, poderoso Rey, Señor, por todo lo que tú haces para con nosotros, Señor. Bendito eres tú, poderoso Rey, Señor, porque tú cada día das el pan de cada día, Señor, el alimento, Señor, para cada redil, Señor. Gracias, poderoso Rey, Señor, por el entendimiento que traes a este redil, Señor. Gracias porque tú, Señor, haces conforme tu voluntad, Señor, conforme a tu misericordia, Señor. Gracias, bendito Dios, por el crecimiento que cada día das. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, Padre Santo, Señor, gracias. Buenas, mi nombre es Teolinda Bulla y soy hermana en Cristo, ministra del Señor, y los bendigo a todos en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, dando gracias por todo lo que el Señor hace con nosotros cada día. Hoy vamos a ver sobre las armas que el Señor a nosotros nos da y lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas con las armas que Él nos ha dado a nosotros para que nosotros nos podamos defender. Entonces en 2 Corintios 10, 4 al 8 nos dice: Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Como podemos ver, ahí dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo. Entonces, quiere decir que nuestras armas no son ni armas blancas, ni armas de fuego, ni son nada que sea carnal, nada que sea terrenal. Estas armas son poderosas en Cristo, dice la palabra, o sea que son armas de luz, son armas que van de acuerdo a lo que es el Señor, el Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo. O sea, mi hermana, que vendrían siendo armas espirituales y no físicas, materiales. Sí, serían armas espirituales en las cuales el Señor nos da a nosotros, porque como Él nos dice en Efesios 6:12, nos dice en Efesios 6:12 que... Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomando toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo con toda súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Para poder nosotros tomar estas armas, nosotros primeramente tenemos que tener en cuenta que debe haber un nacimiento de nuevo. Ese es en el nacimiento de nuevo donde nosotros ya sabemos que hemos nacido de nuevo. Está en Marcos 16:7, que son donde nos dice... Marcos 16:17 nos dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí en el nacimiento de nuevo vemos que el Señor nos da esa autoridad a nosotros para que nosotros podamos defendernos. Él no nos va a dejar con el maligno
solamente así, sino que Él nos envía, así como envió a los 70. Ahí en Lucas 10:17 nos dice. Lucas 10:17 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer como del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Como podemos ver, aquí en el versículo 18 dice que vio caer del cielo como un rayo. ¿A quién? Al enemigo. ¿Por qué? Porque en Juan 3:8 nos dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo. Entonces ahí podemos observar de cómo el Señor nos da para hollar, potestad para hollar serpientes y escorpiones. Cuando hollamos serpientes, nosotros podemos ver que podemos hollar contra todo lo que el maligno quiere hacer con nosotros. Por ejemplo, el chisme, la grosería, la patanería, el mal genio, todas esas cosas que son el carácter del enemigo. Entonces tenemos potestad de aullarlo. Entonces tenemos sobre toda fuerza del enemigo para que nada nos haga daño a nosotros. Entonces ahí el Señor nos da esa autoridad. Por ejemplo, mire hermana, disculpe que aquí nos dice que para aullar serpientes y escorpiones, y dice, y sobre toda fuerza del enemigo. Mire hermanos, que muchas veces el enemigo hace pactos con gente y están los peones de Satanás, todos los que hacen altares satánicos, todos aquellos que hacen brujería, hechicería, espalería, todo esto, esos son los peones de Satanás, y esa es la fuerza, ¿sí?, del enemigo, es sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mis hermanos, es importante que nosotros podamos tener entonces en cuenta que nosotros tenemos autoridad aún sobre la brujería. Sobre la brujería, sobre la hechicería, sobre todo aquello que el enemigo quiera venir a hacernos a cada uno de nosotros. En cuanto ellos se ponen a hacer todas esas cosas, para ello el Señor mismo nos va mostrando en visiones y todo eso, y vamos con la percepción, con lo espiritual, vamos observando y viendo esas cosas. Entonces nosotros podemos cancelar y destruir todo en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús podemos nosotros deshacer esa fuerza del mal que viene en contra de nosotros. Podemos observar en Hechos 16, en Hechos, que aconteció. Dice la palabra de Dios, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Cristo Jesús, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Podemos ver que ahí Pablo sabía exactamente lo de las armas y lo del arma en el nombre de Cristo Jesús, y pudo echar fuera ese demonio que tenía de adivinación. Esas armas el Señor nos las da a nosotros, los que hemos nacido de nuevo. Esas armas son poderosas para nosotros, para irnos en contra del enemigo y de toda fuerza del maldad. Así como nos dice ¿dónde? En Lucas, que nos dice que aquí en el versículo 19 de Lucas 10, dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
Como podemos entender que nosotros como soldados de Jesucristo, nosotros tenemos autoridad en Cristo Jesús. Nosotros podemos someter al enemigo, porque para eso el Señor vino a deshacer las obras de las tinieblas. Entonces Él dándonos a nosotros esa misma autoridad de Él, nosotros podemos vencer, podemos de convencernos, creer, estudiar cómo es Jesucristo, qué hizo Jesucristo, cómo habló Jesucristo. Podemos aprender en la palabra de Dios el caminar que Él tuvo y el caminar que nosotros debemos de tener, teniendo en cuenta de que Jesucristo es el que vino a enseñarnos a nosotros, a traer el reino de Dios, que Él murió por nosotros, para que nosotros también venciéramos juntamente con Él, que Jesucristo nos da toda la autoridad a nosotros. Entonces nosotros debemos de armarnos con esa misma armadura de luz que Él nos dejó. Él nos ha dejado esa armadura de luz para que la utilicemos, no para que nosotros nos quedemos viéndola o nosotros estemos ahí pensando en que no podemos hacerlo. No, nosotros sí podemos, porque el Señor nos dio todas esas armaduras a nosotros. Esas armaduras son para que nos... Mira, hermana, que es importante lo que tú estás diciendo, porque hay muchas personas que han nacido de nuevo, pero ni conocen la autoridad que tienen en Cristo Jesús y utilizar el nombre de Cristo Jesús, ¿no? Y entonces nosotros miramos allí en Hechos de los Apóstoles, Hechos 19, en el versículo 13, vemos de unas personas que no habían nacido de nuevo, ¿verdad? Ellos no habían nacido de nuevo, eran sacerdotes, ellos eran exorcistas, y entonces ellos eran exorcistas ambulantes. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Dijeron que en el nombre que ellos echaban el demonio, en el nombre del que él decía, os conjuro, y echaron el demonio en nombre del que predica Pablo. O sea, ellos no conocían de Jesucristo, ellos estaban en el antiguo pacto y hacían lo que anteriormente se hacía. Entonces vamos a leerlo. Ese es Hechos 19, versículo 13, dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Entonces ahí podemos ver que eran personas que no habían recibido a Cristo Jesús, personas que no habían nacido de nuevo, que no habían aceptado a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Al no aceptarlo no tienen esa autoridad, y el enemigo lo sabe. El enemigo sabe quién tiene autoridad en Cristo Jesús. Hermana, ¿sabes por qué el enemigo sabe que tiene una autoridad? Porque uno se hace luz. Porque el Señor nos dice que nosotros somos la luz del mundo, o sea que en el reino de las tinieblas nosotros expedimos luz. Entonces por eso es que nos vestimos de armas de luz, de la armadura de Dios, y aprendemos a utilizarnos siendo nosotros ejercitados diariamente, permaneciendo nosotros en una santidad donde nosotros nos podemos apartar de todo lo que no es de Dios. Ya que si podemos ver, recordando que nosotros que Dios es espiritual, el enemigo es espiritual, nosotros somos espirituales en un cuerpo por un tiempo mientras cumplimos un propósito. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque nosotros ahí en Corintios, en primera de Corintios 9 nos dice, en el 26 nos dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea en el aire.
Así es, nosotros no golpeamos al aire, sino que siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, hacemos frente a las acechanzas del maligno, a las trampas, a las artimañas que tiene el maligno. Entonces nosotros no vamos a hacer los costumbre evangélica, diciendo a toda hora cómo pelear simplemente por una costumbre, sino por la guianza del Santo Espíritu de Dios. Mis hermanos, vamos a ir a Efesios y vamos a explicar parte por parte de lo que es la armadura de Dios, que es para nosotros, para que nosotros las utilicemos cada día. Efesios 6:10 entonces dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí nosotros nos vamos fortaleciendo en la palabra de Dios, en la enseñanza, en las oraciones que nosotros hacemos día a día, que nosotros escuchamos cuando nosotros nos congregamos, que nosotros vamos y aprendemos la doctrina, cada día vamos creciendo y nos vamos fortaleciendo en el Señor. Sí, hermana, ahí sería fortalecerse en la fe, y fortalecerse en el Señor es la presencia de Él también, ¿no? Sí, ir a la intimidad, poder ir a traer eso que Dios quiere que nosotros traigamos de allá de lo que Él nos ha escrito en nuestros corazones y en nuestras mentes, para poderlos traer a memoria juntamente con el Espíritu Santo de Dios. El versículo 11 entonces nos dice que vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sí, las acechanzas, tenemos que recordar que el diablo está constantemente como león rugiente mirando a quién devorar. Si nosotros nos quedamos quietos, no sabemos, no tenemos el conocimiento de que hay una armadura, que hay unas armas espirituales, entonces el maligno va a ir cogiendo ventaja. ¿En qué? En nuestra vida propia, en nuestra vida familiar, en nuestros hijos, aún también en el ministerio propio que el Señor nos dio. Se va quedando atrasado y no va a poder ir avanzando cada día, así como el Señor dice que hay que avanzar cada día más. Hermana, y podría hasta aún distraerlo a uno, ¿no? Porque dice aquí: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. O sea que puede uno dormirse, puede uno caer, puede uno quedarse a la orilla del camino, ¿sí? Sí, puede uno quedarse dormido, distraído, porque nosotros vamos cada día despertando de acuerdo a lo que vamos nosotros caminando en Cristo y aprendiendo en Cristo y poniendo por obra. Si el Señor en la palabra, lo que el Señor sabe cada uno que va conociendo, y si el enemigo también sabe que uno va conociendo cuando vamos creciendo cada día más. Entonces, si nos fortalecemos en el Señor, en el poder de su fuerza, entonces vamos a ir conociendo quién es Dios, vamos a ir conociendo qué nos da, qué beneficio nosotros tenemos, qué podemos obtener de la bendición que Él nos da cada día a nosotros, en las bendiciones, en la herencia que Él nos está dando y en la coherencia, y en lo que somos coherederos en Cristo. Ajá. Ahí después en el versículo 12 entonces dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí nosotros vemos que nosotros no vamos a luchar contra nuestros familiares, contra nuestros amigos, contra carne y sangre, con nada de eso. Nosotros tenemos que ir viendo mucho más allá, en lo espiritual, lo que se le mueve a cada persona, lo que se le mueve a cada ser. Entonces nosotros no vamos a luchar contra la persona, nosotros vamos a luchar es contra lo que hay en la persona o contra lo que hay aún en nosotros, recordando que nosotros tenemos que ser limpiados, nosotros tenemos que ir entregando todas esas cosas que eran de Satanás, ese carácter que Él dejó en nosotros. Eso lo tenemos que entregar. Esa también es un arma poderosa donde nosotros nos vamos fortaleciendo cada vez que vamos entregando lo que es del maligno. Mira, mi hermana, que aquí muestra que es un ejército, ¿no? Y está conformado, ¿no? Está bien conformado, y dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, que sería la los parte... querubines. Sí, los querubines, sí, hermana. Sí. Potestades, que son los serafines, los gobernadores, que son los arcángeles, y las huestes espirituales, que son los ángeles. Ajá.
que ellos vienen, ellos son ángeles y querubines, serafines caídos. Ellos son caídos que vienen a hacer daño y a enseñar cómo hacer daño a los seres humanos, o sea, a vasos que ellos utilizan como, digamos, los satánicos, la fuerza que ellos han enseñado a aquellos vasos, a los satánicos, a los brujos, a los hechiceros, aún a las personas en hacer las obras de maldad. Esas obras son de los potestades, son de los huéspedes de maldad, son de todas esas obras de las tinieblas que cayeron y vinieron aquí a dar ese fruto del conocimiento de bien y del mal. Inclusive algunos van mucho más allá, que son los satánicos, son los que ya tienen contacto ya es con todas esas tinieblas, ¿no? Eso, que ya tienen directamente el contacto con las tinieblas y tienen el espíritu dispuesto para que las tinieblas sigan llenando esos vasos. Entonces el Señor nos dice en el versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios, o sea, toda, no nomás tomar la espada, sino tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Eso, uno debe tomar toda la armadura, no solamente una parte de la armadura de Dios, porque hay armaduras que nosotros tenemos ofensivas y hay armas, ¿cierto? Hay Entre esas armaduras de Dios hay armas ofensivas y defensivas. Ajá, ¿sí? Sí. Nosotros tenemos armas defensivas en las cuales nosotros podemos ver como el yelmo de la salvación. ¿Por qué es un arma defensiva el yelmo de la salvación? Porque es donde nos protege a nosotros, nos protege en la cabeza, ¿sí? ¿De qué? De los dardos que vienen, porque nosotros tenemos que tener la certeza de nuestra salvación. Debemos de saber que nosotros somos salvos por fe, ¿sí? Así como nos dice en 1 de Pedro 2:9, debemos de estar anclados en la certeza de que somos hijos de Dios, que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo elegido por Dios, para proclamar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Recordando que el Señor nos ofrece una salvación tan grande, una salvación para vivir en confianza, en obediencia con Él. O sea, combatiendo todos los pensamientos y llevándolos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Sí, entonces aquí nos dice en el versículo 13, nos dice tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea que la lucha es continua, es todos los días. Es todos los días, el enemigo no se va a quedar quieto, nosotros debemos de estar firmes, ceñidos los lomos, debemos estar con la armadura puesta cada día, cada momento, debemos de estar vigilantes en todo momento, porque el enemigo está ya cosechando, está enseñando, ya está el enemigo encima de nosotros, y si nosotros nos quedamos quietos, pues el enemigo va a seguir obrando cada día más. Entonces nosotros, ¿qué debemos de hacer? De tomar esas armaduras para que nosotros podamos resistir esas acechanzas. También tenemos como armadura, tenemos la fe. El escudo de la fe. Nosotros tenemos el escudo de la fe, que es otra arma defensiva, que vienen a nosotros esos dardos de fuego contra nosotros, y nosotros con el escudo de la fe nosotros vamos a poder nosotros apagarlos con la fe. ¿Por qué? Porque vienen a decir en contra de nosotros, de que no somos hijos de Dios, de que no lo vamos a lograr, o de que nosotros no podemos, Entonces con el escudo de la fe nosotros apagamos esos dardos que operan para nosotros. Entonces esas son armas defensivas. Hermana, entonces tú estás diciendo que un dardo de fuego del maligno es cuando viene a nuestro pensamiento que no lo vamos a lograr. Sí, vienen a nuestro pensamiento de que nosotros no lo vamos a lograr, o de que ya la embarramos y no podemos. Nosotros debemos de saber de que lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos ha dejado, y quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Mira, hermana, que muchas veces los creyentes o los hijos de Dios muchas veces dicen, no, pues sí, yo cada rato le estoy pidiendo perdón a Dios y cada rato fallo en este mismo pecado,
¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué seguir haciendo mentiras y yendo a una parte donde realmente yo no estoy haciendo lo que el Señor me dice? Esos son dardos de fuego del maligno para que no vuelva, simplemente. Pero se va apagando, eso ¿no? se va a apagar, eso hay que apagarlo es con el escudo de la fe, decir, no, el Señor me compró, Él me hizo más que vencedor, entonces yo soy vencedor en Cristo Jesús. Si Él me compró y me hizo más que vencedor, voy a pelear la batalla de la fe, voy a empezar a ser ese soldado de Jesucristo y me voy a levantar por medio de la sangre de Cristo Jesús. Voy a entregar todo eso, aquello que no he podido vencer al Cristo Jesús, para que Él con su Santo Espíritu me ayude en esa área de mi vida que no he podido vencer. Entonces el Señor lo limpia y vuelve y lo coloca, y si se limpia, se aparta de ese pecado, hace frutos dignos de arrepentimiento. Entonces el Señor lo limpia con la sangre de Cristo Jesús, porque le pedimos, vamos y tomamos de la bendición que Él nos dejó de la sangre de Cristo Jesús. Entonces Él nos limpia y nos vuelve a colocar en el mismo lugar. Hermana, entonces podríamos decir que cuando una persona se arrepiente y todo ello, entonces vuelve a tener el yelmo de la salvación. Yo siempre lo ha tenido. Siempre lo ha tenido. Sí, él siempre lo ha tenido. Lo que pasa es que tiene que ejercitándose en la fe, creyendo firmemente de que Él tiene un abogado, de que tiene una salvación, de que Dios lo va a perdonar por la sangre de Cristo Jesús, porque dice que los que vencieron por medio de la sangre de Cristo Jesús, en Apocalipsis nos dice así, que aquellos que vencieron por medio de la sangre de Cristo Jesús, nosotros somos vencedores y somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Y por eso entonces en Hebreo nos dice que cuidemos esta salvación tan grande que nos han entregado, que nos han dado. Sí, en Hebreo nos dice así, de que nosotros debemos de cuidar esta salvación tan grande, porque es única. Es una salvación grande donde el Señor nos da la oportunidad a nosotros de limpiarnos, de vencer, de caminar en Él, de aprender, de que si nos tropezamos, Él vuelve y nos da a nosotros todo lo que Él... Por eso es que entonces nos dan la armadura de Dios, porque debemos de cuidar esa salvación tan grande, y entonces nos dan esas armas, hermana. Sí, o sea, esas armas son precisamente para que nosotros nos podamos defender y también para que nosotros podamos atacar. Ajá. Para que podamos, son armas ofensivas también que el Señor nos da a nosotros. Esas armas ofensivas es la manera en que un ejército de Dios debe tomar. O sea, no solamente las armas defensivas, porque las armas defensivas solo para defenderse ya, mientras que el maligno sigue atacando y atacando y atacando. Entonces las armas ofensivas es las que nosotros debemos también de tomar. O sea, todas las armas buscando al adversario. Una arma ofensiva es para buscar al adversario. Una arma ofensiva es para tomar una decisión, de tener en cuenta de que el Señor nos da como las armas para utilizarlas en movimiento, en acción, en iniciativa. Es un despertar que nosotros debemos de tener, que mientras estamos nosotros a la defensiva solamente, el enemigo va cogiendo ventaja. Como les he dicho, el enemigo coge ventaja en nuestra vida, en nuestros familiares, en nuestro ministerio. El enemigo va cogiendo esa ventaja. En cambio, si tenemos también las armas ofensivas, nos vamos con todo y podemos ver mejores resultados, porque ya vemos pronto a nuestros familiares, peleamos esa batalla por nuestros familiares, por nuestros conocidos, por nuestros amigos, aún por el que no conocemos, porque como ya sabemos que el enemigo sí viene a robar, a matar, a destruir. Entonces nosotros tenemos que ir con toda contra él. ¿Cómo? Utilizando esa arma de la espada, la oración. La oración es un arma. La espada proclamando las promesas, ¿cierto? Eso, la oración, la espada es un arma que nos lleva a la conquista. ¿Por qué? Porque empezamos a proclamar la palabra, la empezamos a creer, empezamos a proclamar a nuestros familiares. Por ejemplo, si la palabra de Dios nos dice que seré salvo tú y tu casa, y en mi casa hay una persona que está realmente o satánica, o que está haciendo cosas de brujerías, o que está metiendo drogadicción, de que dicen que no quiere nada con Cristo, no, yo creo en la palabra, lo que la palabra me dice, seré salvo tú y tu casa, y por lo tanto esa bendición le llega a ellos.
Entonces, esa palabra de oración, de súplica en todo momento, esa palabra de la espada donde yo proclamo, donde aquí yo hablo. en el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos los santos, nosotros también tenemos que estar en súplica por todos los santos, dice ahí en el Espíritu, estando velando en todo momento y por los santos que son los hermanos, que son los que ya han sido apartados para Cristo. Hermana, Nosotros, entonces, perdóneme, hermana, entonces cuando dice que oración es súplica en el Espíritu, no es una repetición de la repetidera como siempre, sino que es una guianza. es una guianza en el Espíritu donde el Señor te va a llevar a ver mucho más allá, no solamente a ver lo que estamos viendo con nuestros ojos terrenales, sino como el Señor ve, así como está el ejemplo en Job. En Job el Señor veía a Job terminado, Él lo veía terminado. El poder de la oración es muy importante. La oración nunca ha fallado. La oración es un medio por el cual nos dirigimos a Dios. Ahí le podemos contar nuestras necesidades, nuestras cosas, nuestras cargas las podemos dejar, nuestros anhelos. Podemos decirle al Señor que saque esos anhelos que no hemos podido dejar, toda petición que tenemos. Podemos decirle al Señor que nos coloque sus anhelos. Podemos entregarle nuestra voluntad. Podemos traer a una información de lo que Dios nos está diciendo. La oración nunca ha fallado, hermanos. La oración es un medio por el cual nosotros nos podemos dirigir fácilmente a Dios, porque es una comunión, es una comunicación que Dios quiere que nosotros mantengamos con Él. Para iniciar una oración, nosotros debemos de presentarnos ante el Señor. Debemos de presentarnos y en un caso dado de pedir perdón y ir al arrepentimiento. Para que el Señor sea limpiándonos con la sangre de Cristo Jesús, que es un arma poderosa, la sangre de Cristo Jesús. En Apocalipsis 12:11 nos dice que ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero, o sea que es un arma poderosa que nosotros tenemos, que el Señor nos dejó. Y en Santiago 4 nos dice, Santiago 4:3 nos dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. O sea que ahí nos está diciendo que nosotros debemos aprender a pedir conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Dios sabe, lo que nosotros necesitamos. Debemos de tener la guianza del Espíritu Santo. Cuando nos vamos a dirigir, pedirle al Señor que nos ayude. Dice que como orar no sabemos. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros para que nosotros podamos pedir de acuerdo, conforme a lo que el Señor quiere darnos a nosotros. Hermanos, por eso es necesario orar con fe, porque la palabra de Dios nos dice en Marcos 11:24. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Entonces debemos orar creyéndole al Señor de que Él nos la va a dar a nosotros conforme a su voluntad, si le hemos pedido al Señor. Mira, hermana, que nosotros, pues como la oración que hacemos nosotros y todo, y que oramos por tantas necesidades del pueblo y gente de la iglesia en general y todo ello, y nosotros dimos, Señor, creemos que tú has escuchado nuestra oración. Creemos, Señor, que ya has contestado nuestra oración, Señor, y solamente esperaremos, Señor, bendito Rey. Por eso hemos visto hermanos de la galería que han estado ahí, después nos lo hemos encontrado y han superado, han salido adelante. Por eso hemos visto como algunos de nuestros familiares también han llegado al Señor. También hemos visto que el Señor hace la obra en cada persona, y aún en nosotros somos testimonios de oraciones que han hecho otros hermanos también, y de que el Señor nos ha traído a nosotros a sus pies. Entonces también podemos ver en Santiago 5:13. La palabra de Dios dice en Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. El Señor nos dice orar sin cesar.
También nos dice ahí, Él nos orienta en toda la oración. Seguimos con la armadura de Dios en Efesios. Versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Eso, en Juan 14:6 el Señor nos dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros debemos de andar como Cristo anduvo, y como nos está diciendo en Efesios, de ceñirnos los lomos, es andar en la verdad, es andar en integridad, es parte de los valores y en los principios que nosotros tenemos de acuerdo a la palabra de Dios, a la mente de Cristo. Se relaciona con la honestidad, con la honradez, con la lealtad, con el dominio propio. Es confiable una persona y es digna de nuestra confianza. Nosotros debemos de ceñir nuestros lomos con la verdad, porque así nos dice la palabra de Dios y así nos enseña que esta es una arma. Mira, hermana, es un arma tan tremendo la verdad, de ceñirnos los lomos con la verdad, como tú lo dices allí, pero aún también es hablar la verdad, ¿no? Porque si estamos hablando mentira, entonces tenemos una puerta abierta, y si estamos hablando de la armadura de Dios o de las armas de Dios, entonces si estamos hablando la mentira, tendríamos una puerta abierta donde el enemigo va a atacarnos. Sí. Y dice que el Señor no puede ser burlado. Y dice también que el Señor no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos de caminar, hablar de la verdad y andar en esa honestidad, en esa integridad que nosotros debemos de tener. Efesios 14 nos dice, vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia nos habla en Efesios 2:10, nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y también en Apocalipsis nos dice, Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Nos hizo como hechura suya para hacer buenas obras que Él preparó de antemano, y nos lo colabora en Apocalipsis 19:8, que nos dice que son las acciones justas de los santos. Nosotros debemos de tener en cuenta de que nosotros debemos hacer la obra específica que el Señor nos manda hacer a nosotros. Esas obras encomendadas por Él, como nos lo dice en Efesios, nos lo colabora en Apocalipsis. Nosotros debemos de trabajar en esas obras de justicia y no en nuestras propias obras, porque nosotros muchas veces hacemos las obras que nosotros queremos hacer, así sean buenas o sean malas, pero son las que nosotros queremos hacer según nuestra propia justicia. Y aún a veces caminamos en venganza, a veces caminamos en justicia, y por eso el Señor, en nuestra propia justicia, y por eso el Señor nos dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea que, mi hermana, si estamos hablando de la coraza de justicia, y eso guarda el pecho, guarda toda esta parte de las entrañas, guarda todo ello. Entonces aquí sí es algo bien interesante que nos dice ahí en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces nosotros podríamos decir que esto que en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Sí, ahí el Señor nos está diciendo que no nos conoció. ¿Por qué? Porque se hizo su propia justicia, así sea buena o sea mala, pero no fue a la presencia de Dios, no fue a la intimidad con el Señor, para que el Señor pudiera revelarle por medio de su Santo Espíritu qué es lo que tenía que hacer, qué obra es encomendada, la cual fue enviada a este mundo.
O sea que, hermana, ese sería un arma del enemigo sacarnos de hacer las obras de justicia que el Señor nos tiene preparadas y nos coloca a hacer otra cosa totalmente diferente. Sí, algo que nosotros queremos y anhelamos hacer. Como le digo, así sea bueno o sea malo, pero son obras de justicia nuestras. Entonces para eso el Señor nos quiere llevar a la oración y nos quiere llevar a esa intimidad con Él para que nosotros podamos oírlo y verlo así como el Señor caminó. El Señor dijo que Él solo hacía la voluntad del Padre. Él no hacía lo que Él quería, sino hermana, la voluntad del Padre. Entonces en Hebreos 6 nos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. O sea que esto de hacer obras, pero en la voluntad propia nuestra, son obras muertas. Y por eso entonces en Mateo 7:21 está diciendo que apartados de mí, hacedores de maldad. Estaban profetizando, estaban echando fuera demonios, estaban sanando enfermos, estaban haciendo lo bueno, pero era lo que Dios quería, lo que Dios le había enviado, lo que Dios quería que Él hiciera. O sea, no oyó ni escuchó la voz de eran Dios. Obras muertas. Eran obras muertas. Y de esas obras muertas tenemos que arrepentirnos. Sigamos adelante en Efesios 6:15. Dice la palabra de Dios, entonces, y calzados los pies con el apresto evangelio de la paz. Hermano, esto tiene concordancia con Romanos 10:14 al 16. Dice la palabra de Dios, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahí nos está diciendo que tenemos que extender el reino de Dios. El reino de Dios y su justicia. Ahí nos está diciendo que nosotros debemos de proclamar el evangelio, debemos de tener esa valentía de decir lo que nosotros conocemos, de esos testigos que somos nosotros de Cristo, porque nosotros somos testigos de Cristo, de lo que Cristo ha hecho en nosotros y de lo que nos espera en una vida venidera. Entonces nosotros debemos de salir y proclamar el evangelio de la paz. No debemos de contender con la palabra de Dios, como muchos tienen por costumbre estar contendiendo con la palabra de Dios, aún por las redes sociales, aún con cara a cara, con el religioso o con aquel que es del catolicismo. Nosotros debemos llevarlo al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad, ya que nosotros, el Señor nos manda y nos da una ordenanza. Él nos dice un mandamiento en Mateo 28:19, nos da una gran comisión y nos dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermana, ¿esto es para los pastores? No, esto es para todos nosotros, es para todos, porque dice id y haced discípulos. Es para todos nosotros, enseñándoles que guarden todas las cosas que os mando. Así nos dice el Señor. Y que dice el Señor de que nosotros vamos, que tengamos esa valentía de nosotros salir y predicar el evangelio de Dios, porque ¿cómo lo van a conocer los demás? ¿Cómo van a hacer si no lo oyen? También teniendo en cuenta de que bautizados, o sea, sumergidos, es en Cristo, en la palabra, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Mira, hermana, que pues el Señor nos ha enviado a la plaza de mercado. Y qué experiencias que nosotros tenemos allá, porque es una forma de un entrenamiento que el Señor nos está haciendo para lo que Él va a hacer con nosotros. Y ese campo es un campo de entrenamiento y donde sale la palabra profética, donde hay sanidades, donde se han echado fuera demonios, donde hay personas que han nacido de nuevo, donde hay personas que se han rescatado de hermanos en Cristo, porque nos hemos encontrado hasta pastores, hermana. Sí, ahí nosotros podemos observar que se cumple la palabra de Dios cuando Él nos dice que si en lo
poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Así es, así Ahí es. nos va entrenando, nos va Sí. enseñando, nos va quitando el miedo, nos va enseñando primero. Yo en el personal primero hablaba yo con una sola persona, después con dos, pero donde hay un grupo me deleito hablándole de la palabra de Dios. Hoy en día un grupo de 4 o 5 personas. Entonces ahí nosotros vamos viendo cómo el Señor ha tenido ese campo de entrenamiento y lo sigue teniendo con nosotros para podernos colocar en lo que Él quiere hacer con nosotros. En ese campo de entrenamiento fluye la palabra profética. En ese campo de entrenamiento lo que estamos haciendo, nos sorprendemos de todo. Yo me sorprendí, hermana, tan tremendo como el Señor, una señora le habían hecho brujería y tenía ese pie hinchado. Y ella misma era la que decía, porque estábamos orando y quebrantando todo eso de la brujería, y ella decía, miren, miren, miren cómo se me desinflama, miren, miren, miren cómo se me está desinflamando. Y nosotros nos quedamos aterrados de lo que el Señor hacía ese día. Sí, ahí cómo va fluyendo, de cómo vamos viendo, cómo va fluyendo también la palabra profética, la palabra de sabiduría, el consejo, cómo la animación a una persona, cómo vamos viendo cómo el cambio, nos encontramos con personas que están deprimidas, creyentes, cristianos, trabajadores, y cómo esas personas que están deprimidas reciben una palabra de aliento, una palabra de vida del Señor, una palabra de entendimiento de lo que el Señor quiere hacer con esa persona, y para ubicarla en el momento de lo que Dios quiere hacer conforme a su palabra a cada uno de nosotros y a ellos también. Entonces, nosotros podemos ver que toda la armadura de Dios puesta, nosotros vamos creciendo cada día más. Nosotros podemos empezar a ejercer lo que Dios nos dice. En Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Bendiciones, hermanos. Entonces dice que María estaba desposada, que había un compromiso, así que usted y yo estamos de compromiso. Esto es para el que quiera estar comprometida con el Señor, porque dice que el que quiera venga, el que quiera tome y diga ven, ¿cierto? Entonces, pero yo creo que usted y yo estamos comprometidos, por lo tanto, para ese día estamos desposados. Entonces dice que María estaba desposada, había un compromiso. Así que este compromiso hermanos, en Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Esto es para todo el que quiera ser la esposa del Señor. El Señor no se está reservando nada, es para todo el que quiera, que de verdad desea. Así que, hermano, dice la palabra que María estaba desposada, tenía un compromiso para casarse con José, ¿cierto? Entonces, usted y yo estamos desposados. Hay un compromiso para ese día que Él venga, por aquella que se comprometió, que está lista para Él, por dentro, por fuera, por donde Él le busque, serla su esposa. Entonces, bendiciones, hermanos, que el Señor me les continúe bendiciendo. Y perdonen, disculpen la largura y pues espero que ninguno se haya incomodado. Bendiciones.